Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate y las entrevistas aquí en el canal Capital. Esta noche vamos a conversar con la directora del IDU, Janet Mantilla, quien a su cargo tiene un paquete de obras de infraestructura sin precedentes en la historia de la ciudad. En total se habla de una inversión cercana a los 15 billones de pesos. Vamos a hablar con ella de cómo están las obras, qué obras se alcanzan a dejar completamente construidas de aquí a final de año, cuáles quedan en licitación, cuáles quedan en diseños, y también vamos a aprovechar este espacio para conversar con ella sobre las decisiones de los jueces que obstaculizan proyectos de infraestructura y particularmente la troncal de Transmilenio de la carrera séptima. ¿Qué responde el IDU ante lo que ha dicho un juez que ha planteado algunas inquietudes sobre esta obra? De ese tema vamos a conversar esta noche aquí en Opina Bogotá con la responsable de las obras en la ciudad. Erika Fontalvo, como siempre, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Gracias por estar una vez más en Opina Bogotá y puntualmente frente al caso de la licitación que estaba lista de la troncal de Transmilenio por la carrera séptima. Dos hechos importantes a tener en cuenta. Ya se presentó en las últimas horas, como aquí nos había anticipado la secretaria jurídica de la alcaldía, Dalila Hernández, ese recurso de apelación ante el juez 49 que se espera le dé trámite lo más pronto posible para definir puntualmente ese tema y lo otro relacionado con también la suspensión que había solicitado la Procuraduría General en torno a unos cuestionamientos planteados a raíz del plan parcial. El Pedregal se ha venido trabajando en unas mesas con esa concertación, ha habido intercambio de información, se está avanzando también en ese aspecto, así que son dos realidades dentro de una misma vía que sin lugar a dudas están exigiendo decenas de miles de personas que se tomen decisiones concretas frente a una obra que reiteramos y lo hemos expresado así, Jessy, sí, no da espera. ¿Qué hacer con la carrera séptima de la ciudad de Bogotá antes de que definitivamente colapse la movilidad por nuestra calle real, por la avenida real? Así es, directora del IDU, Janet Mantilla, buenas noches, bienvenida a Canal Capital como siempre. Buenas noches, Jessy, buenas noches, Erika, y buenas noches para todas las personas que nos están viendo. Bueno, directora, iniciemos con el tema de la troncal de Transmilenio por la carrera séptima, que ha generado una polémica en toda la ciudad. ¿Usted qué piensa de la suspensión de esta obra? ¿Qué comentarios le amerita la decisión que tomó el juez 49? Teniendo en cuenta que usted ha dicho que respeta, usted es abogada, respeta a los jueces, pero ¿qué comentarios le genera esta decisión del juez? Pues sí, Jessy, yo como abogada respeto las decisiones de los jueces y de los entes de control, ni más faltaba. Pero sí es muy triste, decepcionante que se tomen decisiones sin argumentos técnicos realmente, porque cuando uno es abogado, pues uno se tiene que valer de las experiencias y del conocimiento técnico, que es muy riguroso. Nosotros hicimos unos estudios y diseños, ustedes se acordarán que hubo una polémica porque el día que dije que entregábamos ya los estudios en detalle para abrir la licitación, pues aplazamos esa decisión 8 meses. ¿Para qué? Para poderlos estudiar 50 especialistas, para que esa interventoría, que así dijo, que cumplían con todos los parámetros técnicos, pues todos los ingenieros y arquitectos del Instituto de Desarrollo Urbano pudieran opinar. Y una vez estuvieron listos, en detalle, fase 3, arrancamos el proceso licitatorio. O sea, tenemos unos estudios robustos, unos estudios bien planeados, bien planificados, y de la noche, pues, el juez tomó una decisión sin contar con unos argumentos técnicos de 3 años de trabajo. Entonces, digamos que no está bien en el tema de estricto, de cumplimiento de la parte técnica. Pero ante eso, pues uno dice, perfecto, el juez puede tomar una decisión a su saber y entender, pero ¿qué pasa con las miles y miles de personas que necesitan la troncal de la carrera séptima para poderse movilizar? ¿Qué pasa con aquellos trabajadores, estudiantes de estrato 1, 2 y 3 que tienen que hacer más de 3 transbordos para llegar o al norte o al sur de la ciudad por ese corredor? ¿Por qué no pensamos en ellos? Básicamente, pues las decisiones se tomarán en derecho, se tomarán técnicamente, pero ¿por qué no pensamos realmente en la gente que necesita? Nosotros hicimos una encuesta, el 85% de las personas que de la 32 a la 200 pasan o recurren a la séptima son
estudiantes, son trabajadores, son vigilantes, son empleadas domésticas que tienen que llegar a su sitio de trabajo y por supuesto a donde viven. Entonces, esa es mi preocupación y esa es mi tristeza básicamente, porque pienso en muchos casos que conocí de primera mano, que los viví y que cuando voy también, porque yo vivo en el corredor, la gente me dice, ayúdenos, no se desanime, hay más oportunidades y vamos a estar trabajando hasta el 31 de diciembre para seguir solucionando los problemas de movilidad, los problemas viales y los problemas de las troncales en la ciudad. Directora, vamos puntualmente a los cuestionamientos que se han formulado precisamente desde distintos sectores y puntualmente que también ha formulado el juez 49. Inicialmente él dice que para construir esos dos puentes que allí se diseñaron para resolver la movilidad de los miles de ciudadanos que por allí circulan, esa vía debería tener 28 metros y no 17 como lo tiene hoy. ¿Ahí qué pasa? ¿Hay posibilidad de llegar a algún tipo de concertación, de solución a esta situación? Sí, el juez o los demandantes primero dicen esos puentes no pueden hacerse en ese espacio porque están prohibidos, están muy cerca a los edificios. Esa es la 85 con séptima. Es el séptima. 85 con séptima, sí. Y segundo, ambientalmente, la demanda la ponen, digamos, por esas dos circunstancias, esos dos hechos. Los puentes no se pueden hacer y además el tema ambiental perjudica a la comunidad. Nosotros le explicamos al juez técnicamente que en Colombia no existe una norma, no existe a nivel nacional ni a nivel local una norma que diga a qué distancia es un puente o se hace un puente a la altura de qué edificación o de qué bien inmueble. No lo dice. ¿Por qué no lo dice? Porque las soluciones viales o las soluciones de movilidad priman sobre el interés particular. El juez nos contesta, ¿no es cierto?, dice en la providencia que él está de acuerdo, que no existe norma alguna, que haya una distancia y por supuesto no va a pasar Transmilenio por esos dos puentes que conectan la circunvalar con la Calera y la Calera con la séptima. En ese preciso punto no va a pasar ni articulado ni biarticulado. Entonces pensamos que se iba a pronunciar, digamos, bajo esas dos premisas, esas dos acciones que utilizan los demandantes, y él se pronuncia oiga, no, acepto lo de los puentes que no tienen una normatividad, pero entonces no concuerda el espacio público. El espacio público son de 60 centímetros y no se pueden hacer el espacio público en 60 centímetros. Ya es el andén. Es el andén. Entonces nosotros contestamos, efectivamente a un particular sí le aprueban que pueda hacer aceras o andenes de 60 centímetros, pero al Estado, a lo público, no les es permitido, y eso que nosotros en un espacio de 60 centímetros pasamos a 1.74 y en otro tramo a 2.4 metros. Entonces, damos las explicaciones pertinentes, ¿no es cierto? Y lo de la vía, ¿cabe o no cabe? Cabe perfectamente, porque había una reserva vial, obviamente, que se construyó sobre esa reserva, y al construirse sobre esa reserva, pues, digamos que los anchos que eran de 31 pasan a 28. ¿Qué pasa? Pues como la troncal de la carrera séptima está totalmente regulada en el plan de ordenamiento territorial, son normas especiales, son normas específicas, porque no se puede construir solo, digamos, se puede construir ampliamente donde no está consolidado, pero donde está consolidado un espacio o una vía o una troncal que se necesita para la movilidad, pues se ajustarán a las normas que lo determine el POS. Entonces seguimos las normas del POS, no estamos violando, y los anchos tanto de los puentes como de las vías de paramento a paramento caben perfectamente. Y finalmente, frente a este tema de los cuestionamientos, ya para cerrar este punto, Yesid, directora, ¿qué pasa con los estudios del suelo? Que también ha sido un cuestionamiento que ha hecho el juez frente a la geotecnia para la construcción precisamente de esos puentes y de la obra en general. Sí, Erika, nosotros recibimos los diseños, obviamente avalados por la interventoría. La interventoría certifica que se hicieron, digamos, todas las perforaciones que se requieren, se hicieron más 11 perforaciones, y eso es un indicativo que según los expertos en geología y según los ingenieros, dicen que con las tomas que se realizaron es suficiente para poder determinar
que cumplen con el suelo, que cumplen con la topografía, que cumplen con la geología. Directora, ¿usted qué le responde o qué dice usted sobre esa polémica que se generó en la ciudad por el uso que le dio este juez a la herramienta de Google Earth para determinar estas distancias y para hacer un análisis de un tema que para muchos pues le compete, Erika, a los ingenieros? Un juez obviamente no es un experto en obras de infraestructura y acudió a esta herramienta del Google Earth. ¿Qué responde el IDU frente a esa controversia que se desató por el uso de esta herramienta? Pues sí, básicamente pues el Google es una aplicación donde uno puede mirar y puede, eso lo hacemos nosotros también los abogados, yo muchas veces lo he hecho, pero no para poder decidir, sino para uno ubicarse en el espacio o dentro de una estructura. Lo que sí le puedo decir es que habían elementos suficientes técnicos para decidir. Unos estudios que costaron 13.000 millones de pesos, con todos los componentes de geología, topografía, obviamente, y entendiendo que son abogados los que deciden, digamos, hicimos una maqueta en 3D para que lo pudieran determinar, les llevamos un computador, les llevamos los planos, les llevamos todos los estudios de ese punto para que pudieran tomar decisiones. Entonces ahí es donde uno queda, pues, pero si yo les llevé todo, ¿por qué no decidió? ¿Por qué no? En unos casos, pues uno llama a unas universidades públicas o privadas, ¿por qué no me dan un concepto? Verifiquemos si lo que están diciendo un tercero, pues el IDU lo puede avalar un tercero o definitivamente fue que quedaron mal. Entonces ahí entra uno con el dilema. Lo cierto es que nosotros hicimos unos estudios 3 años, trabajando duro, con más de 50 especialistas en el IDU para tener los mejores diseños para la mejor troncal. Eso es básicamente lo que es la inquietud que nos queda, ¿no? Sí, Erika, y particularmente a los vecinos, Erika, de este edificio de Altos de la Cabrera, ¿usted qué les responde? Ellos son los que han instaurado este tipo de acciones judiciales. Ha habido columnas de opinión donde se habla y se pone de presente un clasismo social en Bogotá, de vecinos de una zona de alguna manera de estrato alto en el norte de Bogotá, pues que se oponen a una troncal que va a beneficiar a millones de personas de todos los estratos. ¿Qué decirle a estos vecinos de Altos de la Cabrera? ¿Qué les diría yo? Les diría que prima el bien general sobre el particular, que le pregunten a las personas que trabajan en sus casas, a los vigilantes, a los hijos de ellos mismos, a los estudiantes, cuánto se demoran llegar a sus sitios de trabajo o a sus sitios donde viven. Es inclemente de verdad que una persona se demore 2 horas haciendo transbordos para llegar al norte o para llegar al sur. Entonces yo sí les diría eso, hay que estar por encima de las cosas particulares. Uno tiene que decidir y estamos como funcionarios públicos siempre decidiendo sobre el bien común, sobre qué nos beneficia a más de 600.000 personas que diariamente transitan en ese punto concreto de la 85 con séptima, pero a más de 1 millón de personas que transitan por la troncal de la séptima. Uno se pregunta, sí, porque este no es un tema nuevo, llegamos a este punto cuando ya estaba a puertas de abrirse la licitación, de adjudicarse la licitación principios de este mes de mayo, porque este es un tema que lleva mucho tiempo generando controversia, generando polémica. Directora del IDU, Janet Mantilla, sí se socializó bien este proyecto, porque también hay muchas voces críticas que dicen es que no se dio a conocer el alcance real de este proyecto, no se tuvo en cuenta a la comunidad, se le ha querido imponer un proyecto directamente sin tener en cuenta las consideraciones de la gente. ¿Qué tanto se hizo frente a ese particular? Bueno, yo creo que la gente es consciente, de verdad que hemos hecho durante los últimos 2 años socialización en varios sectores. Escogimos el sector financiero, el sector hotelero, los residentes, la gente que trabaja. Hicimos muchas mesas, más de 150 mesas de trabajo, explicando cómo era la troncal, qué nos iba a beneficiar, cómo íbamos a reconstruir todo el espacio público, y tenemos las actas, tenemos todos los apoyos, todo quedó registrado. Obvio, hay gente que todavía le sigue molestando.
gente que no le gusta, gente que dice va a quedar oscura, no va a haber urbanismo. Le hemos dado todas las explicaciones, recibimos todas las observaciones. De hecho, un grupo que está de acuerdo con la troncal de la séptima, el alcalde se reunió con ellos y parte, casi el 90% de las observaciones, más luz, más iluminación, la estación mucho más amplia, más esbelta, más seguridad. Todo eso quedó consagrado tanto en el urbanismo como en el tema de la longitud de toda la troncal. O sea que las observaciones fueron tenidas totalmente en cuenta. Les explicamos por qué teníamos que construir por uno de los dos calzadas, porque no se pueden cerrar los tramos como quisiéramos. Les explicamos por qué es más importante para nosotros hacer un seguimiento de 8 contratos para poder hacer seguimiento en obra, seguimiento financiero, porque en Colombia nadie es capaz de facturar los 7.000 millones de pesos mensuales y queríamos hacerlos en el tiempo realmente para que no haya sobrecostos, para que el diseño hubiese quedado completamente en detalle. O sea que sí lo conocieron, hay gente que le sigue pareciendo que no les gusta, pero hay mucha gente que cuando vieron el proyecto dijeron: este proyecto nos interesa por todo el paquete, porque no solamente la parte vial, la reconstrucción, sino también el espacio público y también el tema de urbanismo, que es tan importante. ¿Cuál es la alternativa? Es que uno se pregunta, si no, definitivamente esta obra no se adelanta, Transmilenio por la carrera séptima, ¿cuál es la alternativa de movilidad para ese corredor vial en ese trayecto que se había planteado, de la 200 a la 32? Pues Erika, tenemos un registro casi de 26.000 millones de pesos en estudios y diseños. Los últimos 5 alcaldes han buscado la solución, que metro, que tranvía, que Transmilenio ligero, y ninguna de esas ha dado resultado, ninguna de las alternativas, o porque es muy costoso o porque la capacidad no cubre. Entonces son varias, digamos, alternativas que se han planteado, y todos se han planteado y están en los estudios. La gente que está interesada puede ir a movilidad, puede ir al Instituto de Desarrollo Urbano, que ahí están los estudios donde se demostró que no es viable ninguna de las alternativas. Eso le quería anteriores. preguntar, directora. En su momento, Erika, se había hablado de un tranvía para la carrera séptima. Usted, cuando llegó a la dirección del IDU hace ya casi unos 4 años, que se van a cumplir ahora a finales de este año, encontró estudios de todo lo que se ha planteado para la carrera séptima, particularmente sobre la opción del tranvía, que muchos reclaman para la carrera séptima. ¿Usted qué encontró y por qué el tranvía se descartó? Sí, el tranvía se descartó. Primero Sí. hubo una propuesta, luego una APP Sí. que efectivamente fue radicada en movilidad, y esa APP no cerraba financieramente. ¿Y por qué no cerraba financieramente? Porque la capacidad es muy mínima. Son 8.000 pasajeros hora sentido, mientras que Transmilenio, si lo vamos a comparar, son 24.000 personas, digamos, en hora pico. Entonces, no daba y no cerraba, ni financieramente ni técnicamente. Entonces, tomamos la decisión. ¿Por qué otra vez volver a mirar Transmilenio? Lucho Garzón dejó hasta la 10ª, ustedes recordarán, y la licitación era hasta la 170. No se adjudicó de la 32 a la 170, y efectivamente cogimos esos estudios y los actualizamos. ¿Y qué es actualizar? Volver a hacer los estudios. Que si cabe, que si no cabe. Pues cabe. Cada carril es de 3.5 metros y cabe los 2 carriles para mixtos y un carril para Transmilenio, más la recuperación de todo el espacio público, la ciclorruta y todo el tema de urbanismo. Entonces, esos estudios los comparamos obviamente con lo que se tenía para poder tomar una decisión, pero si no vamos muy lejos, en el 2000 había un COMPES que se decía cuáles eran las troncales que se debían hacer en los próximos 15 años, y estaba primero la troncal de la carrera séptima antes que la 68, la Cali y la Boyacá. O sea que no es un capricho, no es que me guste, o no, se tienen que, las vías y la infraestructura de cualquier país se debe determinar por la necesidad, por la capacidad de usuarios que requieran para poderse movilizar. Entonces ustedes me preguntan, ¿la séptima es importante? Es supremamente importante, porque entonces ¿cómo conecta con la troncal 68? ¿Cómo conecta la troncal que viene de la 10ª? Ahí queda, digamos, cortada en el totalmente Museo Nacional. en el Museo Nacional. Pues tiene que darle continuidad hasta la 200. ¿Qué va a pasar con la APP entre la 200 y la 245, que estamos casi en agosto, estamos firmando el contrato? Entonces es una troncal que complementa y adiciona a todas las demás troncales,
porque entonces uno hace las troncales, obviamente, diseñadas para que se puedan conectar. Si yo vengo del sur, vengo por la 68, tengo que conectar a algo, que sería la troncal de la carrera séptima. Si voy hacia al norte o si voy hacia el oriente, igualmente, tengo que tener, digamos, el ciclo, obviamente, compensado, porque no me puedo hacer 5 o 7 transbordos, porque ya no tiene sentido transporte público cuando yo tenga que hacer 2 o 3 desvíos para llegar a mi casa. Esa es la razón de ser, y por eso es la importancia de la troncal de la séptima. Pero adicionalmente hay mucha gente que cuestiona y tienen temor de que se degrade la séptima, que es una vía tan bonita, que está tan ligada a todos los que vivimos en la capital del país. Dice, se va a convertir en la nueva Caracas, se va a convertir en un foco de inseguridad, en un foco de contaminación. Entonces, por eso reclaman unos modos alternativos que sean distintos al Transmilenio. Incluso algunos plantean, ¿por qué no meterle un metro subterráneo a la séptima? Sí, eso son... a ver, ¿qué pasó con la troncal de la Caracas? En la troncal de la Caracas no hubo urbanismo. En la troncal de la Caracas hubo solamente una solución vial. En la troncal de la séptima hay urbanismo, se va a recuperar todo el espacio público, va a haber obviamente la ciclorruta, vamos a tener algo distinto de lo que sucedió en la Caracas efectivamente, que es parte de la iluminación, parte de los buses van a ser eléctricos, hoy en día pasan 350 buses en hora sentido, con Transmilenio pasarían 150. Entonces, ambientalmente también, siendo los buses eléctricos, se baja notablemente los buses que van a pasar, que solamente pasan de 300 a 150, obviamente más organizado, un carril exclusivo donde no se invaden los carriles mixtos, se le van a hacer muchas más intersecciones a los mixtos para que no tengan semáforos, para que vayan directamente en la 92, en la 94, en la 85, que eso ayuda a aliviar totalmente el tráfico, o sea, ha sido totalmente pensada en conjunto. Y obviamente esa era una de las preocupaciones de la gente que vive en el corredor, donde se les explicó exactamente cómo quedaba, cuáles eran los beneficios y por qué no se iban a comparar con la troncal de la Caracas. Entonces, mucha de esa gente entendió y dijo, esta es la solución que necesitamos. Directora, para entrar ya a un balance, Erika, general de todas las obras, la apelación se ha presentado, ¿qué cronograma maneja el IDU? ¿Esto en cuánto tiempo se podría resolver? Y es que esta obra ya está lista para adjudicar, Erika, la licitación ya se había abierto y la suspendieron justo en el momento en que el IDU contaba las últimas horas para adjudicar la obra. ¿Qué se espera? ¿Se alcanza a adjudicar la obra en los próximos 2 meses? ¿Cuál es el cronograma que planea el IDU, directora? Pues Yesir, yo estoy ahí efectivamente mirando todas las alternativas y todos los cronogramas. Nosotros esperamos que en 2 meses el tribunal se pueda pronunciar o pueda decidir. Seguimos hasta el último día intentando las alternativas jurídicas, las alternativas legales para poder entregar lo que prometimos en el plan de desarrollo. No solamente es la troncal de la carrera séptima, tenemos también la troncal 68, la troncal Caracas entre Molinos y Yomasa, tenemos las Alsacias y las Tintales que ya las adjudicamos, estamos el 15, 20 de junio arranca la construcción de 13 kilómetros en Bogotá, hace muchos años no se construyen 13 kilómetros en Bogotá, en la 127 con Boyacá, también vías, intersecciones, tenemos 30 obras que vamos a dejar en ejecución y otras que las vamos a entregar efectivamente porque las llevamos trabajando 3 años y medio en lo que va corrido la administración. Ella se lo sabe todo, lo tiene absolutamente claro, pero lo hace con una velocidad que resulta natural. No vamos por parte, doctora Janet Mantilla, directora del Instituto de Desarrollo Urbano. Vamos a hablar de esas troncales. ¿Qué está pasando en ese momento con Transmilenio por la 68? ¿Qué tanto se puede dejar ya avanzado? Porque sin lugar a dudas esas troncales de Transmilenio por la 68 también se planteaba lo de la Cali, lo de la Boyacá, sabemos que no hay recursos en ese momento, aquí incluso lo anticipaba el expresidente Juan Manuel Santos, una vez dijo se van a dejar garantizados los recursos para la Cali, para la 68, más no para la Boyacá. ¿Cómo van en ese momento esas 2 troncales, en esos 2 corredores viales? Bueno, en la 68 están terminando ya los diseños en fase 3, estamos en este momento en aprobaciones de las empresas de servicios públicos, esperamos abrir prepliegos en el mes de junio finales,
Es decir, que tenemos julio, abrir la licitación, en agosto, septiembre, en octubre adjudicaríamos la troncal 68. Y en noviembre adjudicaríamos la troncal Cali, que son 7.5 kilómetros, que efectivamente, como lo dice Erika, fueron troncales alimentadores de metro, y estamos previstos, digamos, con cronograma, nos da, estamos terminando los estudios en fase 3 y pidiendo básicamente las aprobaciones con las empresas de servicios públicos. En la Caracas, en la troncal Caracas, los prepliegos ya salen el próximo mes, vamos a adjudicar en septiembre, los primeros días de septiembre, y arrancan obviamente después de una etapa de preconstrucción, que en la mayoría son entre 3 y 6 meses para el siguiente año, arrancar las obras como tal. O sea, esas 3 troncales importantísimas, esas 3 troncales que quedaron en el plan de desarrollo, que fue una promesa del gobierno del alcalde Peñalosa, están en marcha. Si arrancan si arrancan en las fechas previstas y se cumplen las licitaciones, las adjudicaciones, ¿cuándo podrían estar ya operando para los habitantes de Bogotá y de esos sectores que las requieren urgentemente? Bueno, en la 68 estamos esperando también igual de 3 a 4 años, la Cali igual, casi la mayoría. ¿Por qué los tiempos? ¿Por qué 3 y 4 años? Porque no podemos cerrar todas las calzadas. Siempre se va a construir sobre un carril y se van a dejar 2 carriles para los mixtos y también para el transporte público. Esa es la dificultad que se tiene de construir en ciudades ya consolidadas, donde no se pueden cerrar, ¿no? No es lo mismo hacer una carretera donde uno cierra y empieza a pavimentar. Aquí hay redes de todo tipo, tanto secas como húmedas. Entonces siempre se tiene en cuenta una planeación de esa manera, no porque se demore, digamos, en el tiempo, sino por la planeación de la obra como tal, entre 3 y 4 años. Directora, hablemos del balance general del IDU en estos ya 4 años que se cumplen ahora. En términos generales, no solo contando las troncales, sino todas las obras que usted ha proyectado en esta gestión que lleva adelante, ¿qué balance hay? ¿Qué se le deja a la ciudad en términos generales contando todas las obras, puentes vehiculares, ampliación de vías? Arranquemos por las que entregó. Sí, ¿cuántas obras se alcanzan a entregar? Bueno, nosotros en lo que va de estos 4 años entregaríamos 39 obras. 39 obras, dejaríamos 43 en ejecución. ¿Qué quiere decir en ejecución? Ya adjudicadas, ¿no es cierto? O ya adjudicadas y arrancando obra como tal, que es muy importante. El balance es más que positivo. Cuando llegué a IDU todo el mundo estaba muy desmotivado, pues veníamos con el tema del carrusel de la contratación. Hoy en día en el IDU no se habla de corrupción. Yo no creo que aquí obviamente la Procuraduría suspende hasta tanto no se armonice, según dice la Procuraduría, con un plan parcial del Pedregal. El juez toma medidas cautelares efectivamente porque unos tramos no coinciden con lo que él determina, pero nadie habla de que hay una corrupción, que se hicieron unos pliegos para beneficiar a alguien, que ahí se está orquestando otra vez la corrupción. Ahí no se habla de corrupción como tal. Y eso es una ganancia para los miles de trabajadores que hoy trabajan en el IDU, para la gente que lleva muchos años y para los nuevos profesionales que quieren ingresar, ingenieros, arquitectos, a lo público. Entonces, eso es una satisfacción personal porque fue un sacrificio de todo un equipo de trabajo en el Instituto de Desarrollo Además que ha salido muy bien calificado, Erika, el IDU en los rankings de transparencia de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el observatorio que mide cuántas empresas participan en las licitaciones se ha incrementado notablemente, lo cual indica que los pliegos pues dan garantía para la participación de todo tipo de oferentes. Exactamente, y en eso estamos más que satisfechos. Seguimos mejorando los pliegos tipos. ¿Qué hicimos también? Ponernos al día con las obras de valorización y las obras de cupo de endeudamiento. Era una deuda que tenían hace mucho tiempo los bogotanos que pagaron obras y que nunca las vieron, nunca hicieron nada y que nosotros hoy felizmente la estamos entregando. Caso de La Sirena, caso de la 127 con Boyacá, caso de la Ferrocarril, son muchos casos. De cupo de endeudamiento igual. La gente del suroccidente de Bogotá debe estar satisfecha. Les prometieron durante los últimos 10 años que les iban a construir las Alsacias y las Tintales. Esta administración se endeudó, los concejales aprobaron para poder hacer esta avenida grandísima que yo la he llamado la avenida La Nueva Sur, pero
por la magnitud y por lo que representa para el suroccidente de la capital. Así que, como estas, más espacio público, hemos recuperado más de 343.000 metros cuadrados de espacio público en muchas localidades, hemos tapado más de 400.000 huecos, seguimos rehabilitando, seguimos haciendo el trabajo, no de tapar el hueco, sino de reconstruir las vías como tal, que es lo que se tiene que hacer, no solamente tapar el hueco, sino reconstruir las vías. Así que el balance va a ser súper positivo y espero que a 31 de diciembre les vuelva a este programa y les diga, ya se adjudicaron todas las troncales, ya estamos haciendo espacio público y este es el saldo y este es, digamos, las buenas noticias que le vamos a dejar a los bogotanos. 15 billones de pesos, Erika, Sí, no. una inversión, eso cuesta, no, eso casi cuesta el 70-80% de la primera línea del Metro de Bogotá, directora, si no Así. estoy mal en las cifras. Efectivamente. Bueno, pero hay 3 obras que no quiero dejar pasar, que la doctora Mantilla sabe que son una demanda de muchos sectores de Bogotá. La calle 13, la Aló Sur y los accesos norte, autopista norte y carrera séptima, en el tramo que corresponde claramente al distrito. Ok, en la 13 efectivamente nosotros adjudicamos una licitación de 30.000 millones de pesos para todo el diseño de los 34 kilómetros, desde el río Bogotá hasta la autopista norte y la 13 incluida. Los diseños los entregan en el mes de octubre, los diseños van a quedar en fase 3, es decir que la próxima administración con recursos puede abrir un proceso licitatorio y adjudicar la 13 o la LO por tramos como lo determine. Con el gobierno nacional, el alcalde Peñalosa logró que le entregaran los 2 peajes del gobierno nacional para poder hacer una APP en la 13, que va desde el río Bogotá hasta la 50. Estamos diseñándola, una autopista urbana de 10 carriles, más Transmilenio, espacio público de 12 metros. Es algo impresionante, también lo requieren todos los bogotanos, es una necesidad de verdad sentidísima. Entonces es un avance, es muy buen avance lo que hemos hecho y esperamos que la próxima administración tenga todo listo para llegar a adjudicar. Me preguntaba... Accesos norte. Accesos norte. También estamos, esperamos estar firmando contrato en el mes de septiembre, estamos avanzando muchísimo con el gobierno nacional, hemos recibido el apoyo total del Ministerio de Transporte con la ANI, vamos a hacer, obviamente es una APP con iniciativa pública, esperamos colgarla en SECOP en el mes de julio, agosto y poderla adjudicar este año. En la Aló Sur, que va del río Bogotá a la 13, también tenemos una APP. En este momento está en el Departamento Nacional de Planeación, están evaluando los riesgos. Ese sí es una APP con iniciativa privada. Esperamos también firmar contrato a finales del mes de noviembre. O sea que todo está casi listo para poder entregar un buen balance a Bogotá. El puente de la 183 ya, finalmente. Sí, sí, Ya es que hay tantas cosas son muchas pendientes. obras, claro que sí. El puente de la 183 lo entregamos en 2 semanas y la San Antonio en el mes de diciembre. O sea que ya cubrimos todo un porcentaje, más de 6 kilómetros de vía, tanto de vía como con el puente. Bueno, le voy a hacer una También pregunta. en La Sirena. Una pregunta que no se es... hizo La por Sirena también, pedazos, ¿no? la Sirena también la vamos a entregar en noviembre, que es de la 19 hasta la... estaba completa, desde la séptima hasta la novena y de la novena hasta la 19. ¿Qué nivel de trabajo el de la directora del IDU? Me permite hacer una pregunta que no tiene nada que ver con ninguna obra. ¿A qué horas duerme, directora del IDU, con tanto trabajo, tanta obra? Sí, la verdad sea dicha. No dormimos en el IDU 19 horas trabajando, es la única manera de sacar adelante esta ciudad que amamos tanto. Bueno, la vimos, ¿qué nivel de trabajo? La vimos y lo hemos hecho en reiteradas ocasiones Sí. con su equipo de muchas mujeres, por cierto, Sí. en Transmicable, que fue una Transmicable. obra Casco y botas. Sí, que ya está afortunadamente funcionando. Yo creo que lo más importante, y así es que nosotros tengamos claro, todos los habitantes de Bogotá, que no es una obra de Peñalosa, no es una obra de Petro, sino es una obra que nos beneficia a todos los habitantes de la sin capital duda. del país. Por eso es que todos tenemos que remar hacia el mismo lado para sacar adelante los proyectos de ciudad que nos benefician a todos. Pero es que no es un capricho, como decía esa palabra la doctora Mantilla, de una administración o de la que se fue o de la que vendrá, no, es una necesidad que tenemos los habitantes de Bogotá, que estamos viendo cómo nuestra movilidad se ha venido colapsando día tras día. Se requieren soluciones de fondo y hay que asumirlas, así no nos gusten a todos, pero algo hay que hacer. Algo no hay que hacer. podemos desandar lo andado, porque al fin y al cabo, luego eso tarde o temprano nos va a pasar factura.
Así es, directora Ledoux, gracias, un gusto estar con usted esta noche hablando sobre puntualmente el caso de la troncal de la carrera séptima, pero también haciendo este detallado balance de obras y obras que están listas para Bogotá. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Aquí Bueno. yo he anotado todas las fechas Sí. y luego entonces le vamos a hacer corte de cuenta a la doctora Yanet Seguro Mantilla, que sí. a ver cómo va En con 2 estos semanas el temas. puente de la 183, esa es la más inmediata en el cronograma que nos dio. Ese me queda cerquita. Ese le queda Por cerca. eso Bueno. lo preguntaba. A todos ustedes, gracias por estar esta noche. Como siempre, aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, sigan en sintonía de la televisión pública de nuestra ciudad y los esperamos, como siempre, 8:30 de la noche, mañana, para conversar de los temas que le interesan a la ciudad y al país. Muy buenas noches. Gracias.